Vamos a resolver este tercer ejemplo del máximo de Pontryagin. En este caso tenemos que maximizar j igual a una integral definida de 0 a 4 con la función objetivo que es x menos u diferencial de t, sujeto a una ecuación de movimiento o restricción que es x' igual a x más u, con condiciones iniciales, que en este caso la primera es x de 0 igual a 5 y x de 4 es igual a libre. En este caso, cuando tenemos el libre, quiere decir que puede tomar cualquier valor, por lo que nosotros automáticamente vamos a tomar la condición de transversalidad, que es el primer caso, es cuando x de 4 es igual a 0 o lambda de 4 es igual a 0. Pero antes de eso vamos a comenzar con lo indispensable. Es decir, que vamos a encontrar nuestro hamiltoniano. Entonces esto quiere decir que es igual a la función objetivo, que es lo que está dentro del paréntesis, más lambda, que es el multiplicador de Lagrange, multiplicado por, en este caso, la ecuación de movimiento, que es x, o la restricción. Entonces, desarrollando eso, pues tendremos lo siguiente, que en este caso hamiltoniano, esto va a ser igual a la función objetivo, que en este caso es x menos u, más lambda, que multiplica la ecuación de movimiento, es decir, x más u. Posteriormente, pues vamos a hacer la propiedad distributiva de la multiplicación, es decir, vamos a multiplicar lambda por x y por u. Entonces, nuestro hamiltoniano es el siguiente, que en este caso es hamiltoniano, esto va a ser igual, en este caso, x más u, x menos u, perdón. Y luego aquí es más por más nos da más, lambda por x es lambda x, y luego más por más me da más, lambda por u es igual a lambda u. En este caso ahí podemos encontrar automáticamente nuestra pendiente lineal. Esto quiere decir que aquí podemos encontrar la factorización. Quiere decir que tenemos que factorizar u. Lo haremos por agrupación de términos. Entonces quiere decir que es h. Esto va a ser igual a x y luego más lambda x. Y aquí en este caso podemos factorizar u, entonces es más. Aquí vamos a poner el primer factor, que en este caso es lambda, y el segundo factor, que es menos 1. Al final todos ellos están multiplicados por u, entonces quiere decir que lambda por u nos da lambda u y menos 1 por u nos da menos u, nada más que lo reordeno. Entonces quiere decir que aquí nosotros encontramos dicha pendiente lineal. Aunque también otra manera de hacerlo es lo siguiente. Al final nos va a dar el mismo resultado, es decir, la misma pendiente, es que nosotros derivemos parcialmente el hamiltoniano con respecto a la variable de control, es decir, con respecto a u. Entonces vemos lo siguiente. Si este es nuestro hamiltoniano desarrollado, bueno, este es nuestro hamiltoniano, si lo vamos a derivar parcialmente con respecto, vemos que x y lambda son constantes, por lo que no están multiplicados por u o no son u, entonces son 0 sus derivadas. Este sí, pues, sí se puede derivar con respecto a u, solamente con el signo negativo, que es menos, y la derivada de u con respecto a u pues nos da 1. Luego aquí el más, pues la derivada con respecto a u de lambda u pues viene siendo lambda, es menos 1 más lambda. O también se puede decir que la derivada parcial con respecto a la variable de control, esto es igual a lambda menos 1. Al final vemos que es la misma pendiente, ya sea que ustedes lo hagan de esta manera o lo hagan de esta otra. Al final esta va a ser nuestra pendiente. Entonces aquí es indispensable a graficarlo, que tiene que ver con la relación entre hamiltoniano y lo que viene siendo este intervalo, que en este caso u pertenece en el intervalo de 0 a 2. Tengo que hacer la gráfica en relación con hamiltoniano y la variable de control. Entonces nosotros graficamos en este caso la h y la u debe ser de esa misma posición, y entonces ahí tenemos que hacer lo siguiente. Entonces lo fundamental es que nosotros debemos de obtener esa derivada con respecto a u, que ya lo hicimos hace unos momentos. Entonces quiere decir que aquí tenemos que graficarlos en pendientes lineales, porque en este caso es lineal en el caso de lambda. Entonces ahí, si nosotros hacemos la derivada parcial con respecto a la variable de control y este que sea mayor que 0, entonces aquí se trata de una desigualdad. Si nosotros vamos a sustituir esa derivada parcial, que en este caso es cuando es mayor que 0, esto quiere decir que en este caso es lambda menos 1, esto es mayor que 0, es decir que esto es la derivada parcial, solamente que mayor que 0, tenemos que despejar esa desigualdad, es decir, despejar lambda. Vemos que en este caso
menos el 1 está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Es como la igualdad, pero en desigualdad. Entonces quiere decir que en este caso lambda es mayor que 1. Ahora, tengo que encontrar la derivada parcial con respecto a la variable de control, pero cuando es menor que 0. Entonces quiere decir que bajo esta misma derivada parcial que se hizo, entonces es lambda menos 1 menor que 0, pues despejo la desigualdad, entonces lambda es menor que 1. Entonces aquí esto es base para que nosotros grafiquemos correctamente esta parte. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos el 1 aquí. Bueno, supongamos que aquí es el 1. Pues no tengo una hoja de cuadritos. Entonces ahí debo de marcar que el 1 cuando la pendiente, obviamente cuando esto es mayor que 0, entonces quiere decir que tiene pendiente positiva porque lambda es mayor que 1. Entonces obviamente esto toma como pendiente positiva. Y en este caso la pendiente es negativa siempre y cuando lambda sea menor que 1. Obviamente también debo de puntualizar lo siguiente, que en este caso la u está entre un intervalo de 0 a 2. Entonces aquí, en este caso es de 0 a 2, y entonces a partir de los valores de lambda, pues tengo que hacer lo siguiente. Entonces aquí vamos a construir los criterios para obtener las trayectorias óptimas de la variable de control. Uno de ellos es cuando la trayectoria óptima de u es 2, siempre y cuando pues lambda sea mayor que 1. Y la trayectoria óptima de u es 0, siempre y cuando ese valor de lambda sea menor que 1. Entonces aquí también va a ser base para lo que en este caso tenemos que encontrar trayectorias óptimas de las variables de estado. Pero en este caso tenemos que hacer lo siguiente. A partir ya de todo esto, pues es momento de seguir con las condiciones de primer orden, que en este caso es la x', que esto va a ser igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de coestado. Es decir, que en este caso pues es lo mismo de acá, porque si comprobamos este hamiltoniano con respecto a lambda, en este caso aquí es constante, son ceros, y si derivamos con respecto a lambda pues viene siendo x, y la derivada de, en este caso, lambda u con respecto a lambda pues viene siendo u. Al final es esta misma restricción o ecuación de movimiento. Entonces quiere decir que es igual a x más u. Entonces ahí pues es lo que viene siendo la derivada de la variable de estado. Ahora tenemos que encontrar lo que viene siendo lambda prima, que esto es igual al negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, es decir, con respecto a x. Entonces esto va a ser igual a, en este caso tengo que proteger este signo negativo con un paréntesis porque tenemos que respetar el signo negativo, y vamos a derivar este hamiltoniano con respecto a x. Entonces aquí si derivamos con respecto a x aquí, pues nos da 1. Entonces la derivada de eso nos da 1. Ahora en este caso es constante por lo que es 0. Aquí también es constante por lo que es 0. Y en este caso si derivamos lambda x con respecto a x, pues nos da más lambda. Entonces aquí voy a hacer, digamos, un resumen y protegerlos con, en este caso, llavecitas. Entonces, en resumen, lo que yo obtengo es x', esto va a ser igual a x más u. Y lambda prima, esto va a ser igual, aquí en este caso, menos va a multiplicarse por los signos, es decir, que se cambian, por lo que quiere decir que menos por más es menos, y nos queda 1, y menos por más es menos, por lo que nos queda menos lambda. Aquí nosotros vamos a llamarle como las ecuaciones número 1 y número 2. Entonces aquí vemos que se puede tomar forma de una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes. Más específicamente estoy hablando de la ecuación número 2. Entonces vemos que esta es la forma de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En este caso es lineal con coeficientes constantes, es decir que a y b son coeficientes constantes. Tengo que encontrar primero los valores de a y b, pero para eso, pues de la ecuación número 2 vamos a obtener la forma de la ecuación 1 estrella. Entonces quiere decir que aquí debe estar lambda, por lo que en este caso debe estar en el lado izquierdo, no en el lado derecho, por lo que en este caso lambda está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces lo que yo obtengo es que lambda prima más lambda, esto es igual a menos 1. Entonces vemos que ya se parece mucho a la ecuación 1 estrella. Es decir, a la ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal con coeficientes constantes. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación diferencial.
Entonces, aquí en este caso, la fórmula general para ecuaciones diferenciales de este tipo con coeficientes constantes, en este caso también debo de puntualizar que en este caso debo de encontrar los valores de A y B, que es decir, el coeficiente que le multiplica a lambda, para este caso es 1. Y B es en el lado derecho, exclusivamente el lado derecho, que en este caso es menos 1. Y ahora sí, estos dos valores se van a sustituir a esta fórmula, que es lambda es igual a constante 1 Euler a la menos AT más B sobre A. Entonces aquí vamos a sustituir esos valores ahí en la fórmula. Entonces lo que yo obtengo es lambda, que esto va a ser igual a una constante de integración 1. Euler a la menos, en este caso A, vale 1. Entonces es menos 1t, al final viene siendo menos t. Y luego lo que yo obtengo es más el valor de b, que es menos 1. Entonces voy a proteger esto con paréntesis y entonces es menos 1 sobre el valor de A, que es 1. Entonces lo que yo obtengo es lo siguiente. Lambda es igual a constante 1 Euler a la menos t más, en este caso, menos entre más es menos y 1 entre 1 nos da 1. Entonces es menos 1. Más por menos nos da menos. Entonces lambda, esto va a ser igual a C1 Euler a la menos t y menos 1. Entonces esta es nuestra solución general de la variable de coestado, que es lambda. Entonces esta es la solución general de la variable de coestado, lambda. Entonces debo de encontrar la trayectoria óptima de lambda, es decir, la de coestado. Entonces vamos a basarnos en la segunda condición inicial, que es x de 4 igual a libre. Bueno, en realidad lo que quiere decir que esto se da automáticamente para la condición inicial para lambda. Entonces aquí x de 4 es igual a libre, por lo que quiere decir que toma cualquier valor. Pero en este caso vamos a utilizar el caso número 1 de las condiciones de transversalidad para el control óptimo, que en este caso cuando lambda del tiempo final es igual a 0. Aquí en este caso debo de tomar lo siguiente. En este caso es el tiempo final. Entonces quiere decir que en el principio el funcional se conforma entre el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces el tiempo final es 4. Entonces si el tiempo final es 4, entonces nuestra nueva condición para la variable de coestado, entonces es lambda de 4 igual a 0. Entonces aquí vemos que ya lo construimos muy fácilmente. Esta condición inicial se va a sustituir a nuestra solución general de nuestra variable de coestado, que en este caso es lambda. Debemos recordar lo siguiente. En el lado izquierdo, dentro del paréntesis, se va a sustituir el valor de t, mientras que en el lado derecho se va a sustituir lambda. Esto quiere decir que lo que yo obtengo es, en este caso, 0. Esto va a ser igual a C1 Euler a la menos t, que en este caso es 4. Y luego menos 1. Podemos, en este caso, despejar C1. Por lo que en este caso 1 está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar, por lo que yo obtengo 1. Esto es igual a C1 Euler a la, en este caso, menos 4. Ahora Euler a la menos 4 está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Por lo que yo obtengo lo siguiente, que en este caso es C1, esto va a ser igual a 1 sobre Euler a la menos 4. Si nosotros basamos en las leyes de los exponentes, que cuando yo tengo una fracción, es decir, un recíproco con una base elevado a un exponente negativo, esto va a ser igual a que la base se va a pasar a numerador y cambia el signo del exponente a positivo, aunque también esto es de doble vía. Entonces quiere decir que se va a pasar como Euler a la 4. Entonces quiere decir que C1 esto es igual a Euler a la 4. Ya se cambió el signo. Entonces este valor se va a sustituir a lo que viene siendo la solución general de lambda. Entonces quiere decir que en este caso lambda, pero ya óptima, esto va a ser igual a Euler a la 4 multiplicado por Euler a la menos t menos una unidad. Entonces aquí también podemos simplificarlo. Este quiere decir que en este caso podemos aplicar otra ley de los exponentes, nada más que lo estoy poniendo aquí. Que en este caso cuando yo tengo el producto de potencias de una misma base. Esto quiere decir que esto va a ser igual a que la base se conserva mientras que los exponentes se suman. Esto quiere decir que en este caso es 4 sumado con menos t, al final tiene la misma base. Entonces quiere decir que lo que yo tengo es lambda óptima, que esto va a ser igual
a, en este caso, Euler a la 4 sumado con menos t. Entonces es 4 menos t, porque más por menos es menos. Eso ya lo vimos bastantes veces en varios videos anteriores de cómo se maneja esta ley de exponentes, solamente que lo estoy haciendo un poquito más directo. Ahora sí que cerrando el pequeño paréntesis, pues continuamos y todo eso será restado con una unidad. Entonces esta es nuestra trayectoria óptima de nuestra variable de coestado, siempre y cuando, en este caso lo que hicimos es sustituir el primer caso número 1 de las condiciones de transversalidad. Entonces esto es cuando el tiempo pertenece entre un intervalo del tiempo inicial al tiempo final de nuestro funcional, es decir, de 0 a 4. Recapitulando, en este caso ya encontramos la trayectoria óptima de nuestra variable de coestado, que en este caso es Euler a la 4 menos t, y todo eso restado con una unidad, siempre y cuando en t está entre un intervalo del tiempo inicial al tiempo final de nuestro funcional, en el principio, que en este caso es de 0 a 4. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer algo para determinar las trayectorias óptimas de u y de la variable de estado, que es x. Entonces quiere decir que debo de realizar una gráfica que tenga relación con lambda y con los tiempos, en este caso inicial y el final. Y bueno, en este caso, ¿cómo le voy a hacer para graficar lo que tengo que graficar? Bueno, en este caso, para obtener el tiempo exacto, que eso es base para que hagamos las fases y así determinemos trayectorias óptimas de control y estado, pues en este caso, si nosotros ya habíamos determinado esa trayectoria con estos tiempos, obviamente vamos a evaluar en este caso la trayectoria óptima cuando en este caso el tiempo vale 0 y cuando el tiempo vale 4. Vamos a hacer esto. En este caso la trayectoria óptima se va a evaluar cuando t vale en este caso 0. Esto quiere decir que aquí t se va a reemplazar en 0. Entonces lo que yo tengo es Euler a la 4 menos 0 y restado con todo eso en una unidad. Entonces tengo que hacer toda esa operación. Esto quiere decir que lambda de 0, esto va a ser igual a Euler a la 4 y decimos que es menos una unidad. Aquí en este caso, si nosotros hacemos esa operación de Euler a la 4 menos una unidad, vamos a hacer lo siguiente, que en este caso lambda de 0, esto va a ser igual. Euler a la 4, en este caso es 54.59, restado con una unidad, es decir, Euler a la 4 es 54.59, y si le restamos 1, pues nos va a quedar lo siguiente, que en este caso lambda de 0, esto es igual a 53.59. Entonces lambda de 0 es igual a 53.59. Entonces aquí debo de recordar lo siguiente. En este caso se va a hacer, si es de lambda, pues se va a hacer el origen y obviamente va a tomar de t de 0 a 4. Entonces aquí vamos a suponer que es 1, aquí vamos a suponer que es 2, aquí es 3 y aquí es 4. En este caso la relación entre lambda y la variable del tiempo. Entonces aquí, si lambda vale 0, pues es igual a 53.59. Pues aquí ya vamos a hacerlo del 10, bueno, de 10 en 10 hasta llegar al 60, para ubicarnos más o menos dónde está el 53.59. Entonces aquí va a ser en el 10, aquí va a ser el 20, pues aquí va a ser el 30, aquí el 40, aquí el 50 y aquí el 60. Bien, entonces aquí pues vamos a ubicarnos, si en este caso t vale 0 como lo acaba de decir, entonces aquí va a estar el 53.59. Bueno, supongamos que aquí está el 53.59. Bueno, no tengo una hoja cuadriculada. Entonces aquí, pues en este caso es 0 y 53.59. Ahora, ¿cómo lo hago cuando ya evalúo esto al 4? Entonces aquí, si es el 4, pues tengo que evaluar la trayectoria óptima, pero cuando el tiempo vale 4. Entonces quiere decir que es Euler a la 4 y se va a reemplazar el t en 4. Entonces es 4 menos 4 restado con una unidad. Entonces quiere decir que el lambda de 4, esto va a ser igual a Euler a la, en este caso 4 menos 4 va a ser Euler a la 0 menos 1. Entonces cualquier número que se eleve a la 0 nos da 1. Entonces quiere decir que el lambda de 4 es igual a 1 menos 1. Y 1 menos 1, pues nos resulta que el lambda de 4, esto va a ser igual a 0. Entonces aquí, si la t
vale 4, entonces lambda va a ser igual a 0, es decir, en el origen, nada más que aquí se va a marcar. Bueno, aquí voy a poner estos puntitos de acá y estos puntitos de acá. Entonces, pues va a tomar forma de, en este caso, una pendiente negativa, ¿sí? Y entonces a partir de eso, pues no nos interesa mucho encontrar esto, sino más específicamente el valor exacto de t. Pero ¿en qué me voy a basar? Vamos a verlo. En este caso ya hemos determinado hace unos minutos pues la derivada parcial de Hamiltoniano con respecto a la variable de control, que nos salió en este caso lambda menos 1. Obviamente pues ya lo había mencionado anteriormente que en este caso cuando la derivada es mayor que 0 y cuando la derivada es menor que 0. En este caso se evaluó en este caso lo que viene siendo las derivadas cuando es mayor y menor que 0. Se despejaron las desigualdades. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero en este caso ahí, para encontrar el valor exacto de t, y esto es base para las fases que vamos a hacer y encontrar las trayectorias óptimas de control y el estado, que lo vamos a ver más adelantito, ahí cuando es mayor y menor que 1, pues vamos a hacer cuando lambda es igual a 1. Esto es para encontrar el valor, en este caso, de la variable t. Entonces vamos a fijarnos otra vez en nuestra trayectoria óptima de la variable de coestado. Entonces si lambda es 1, pues ahora se va a reemplazar este en 1 y despejaremos t. Vamos a hacerlo detalladamente. En este caso se va a reemplazar ahora en 1. Esto va a ser igual a Euler a la 4 menos t, sumado con una unidad. A partir de eso deben encontrar el valor exacto de t. Vamos a hacer una serie de operaciones. La principal de ellas, en este caso debemos de decir que 1 está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces 1 más 1. Esto va a ser igual a Euler a la 4 menos t. Ahora 1 más 1 nos va a dar 2. Entonces 2 es igual a Euler a la 4 menos t. Ahora en este caso lo que yo debo de hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar las leyes de los exponentes, que en este caso ya lo determinamos hace rato. Que cuando yo tengo una base elevado a una suma de exponentes, esto se va a descomponer en producto de potencias de una misma base. Bueno, este es n, entonces quiere decir que es m y n. Quiere decir que aquí voy a descomponerlo en producto de potencias de una misma base. Entonces yo tengo una base, pero con, en este caso, una suma de exponentes, pero aquí técnicamente está restándose. Entonces vamos a descomponerlo de la siguiente manera. Que en este caso lo que yo obtengo es 2. Esto va a ser igual a Euler a la 4 y Euler a la menos t. Al final, en este caso, esto es de doble vía y es igual a esto. Entonces nada más lo que se descompuso para encontrar el valor de t. Ahora vemos que Euler a la 4... en este caso está multiplicándose, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Esto quiere decir que es 2 sobre, en este caso, Euler a la 4. Este es igual a Euler a la menos t. Aquí lo que debemos de hacer es lo siguiente. Aquí debo de aplicar propiedades de los logaritmos para desaparecer el Euler elevado a la menos t. Entonces va a ser de la siguiente manera. En este caso, la propiedad de los logaritmos tengo, cuando yo tengo logaritmo natural multiplicado por Euler elevado a una base, va a ser igual a la base, incluso con el signo negativo. Quiere decir que Euler a la menos a, pues va a ser menos a. Entonces, a partir de esta propiedad de los logaritmos, entonces aquí lo que yo debo de hacer es que se va a multiplicar logaritmo natural tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, va a ser de la siguiente manera. Entonces lo que yo obtengo es logaritmo natural de, en este caso, 2 sobre Euler a la 4. ¿Sí? Y esto va a ser igual al logaritmo natural de Euler a la menos t. Entonces se va a poner tanto el lado izquierdo como en el lado derecho, obligatoriamente. Entonces vemos que, pues vamos a mantenerlo tal como está, el logaritmo natural de 2 sobre Euler a la 4. Ahorita vamos a hacer esa operación. Ahora vamos a convertirlo en menos t, porque a partir de esto, pues nos queda la base. Bueno, es decir, el exponente, pero ahora se convierte en base. Ahora lo que yo obtengo es menos t, porque el logaritmo natural de e, pues obviamente son contrarios. Entonces se cancelan. Ya obtuvimos el valor de menos t, solamente hay que calcular logaritmo natural de 2 sobre Euler a la
Si nosotros calculamos este logaritmo, pues nos va a quedar de la siguiente manera, que en este caso es menos 3.30. Esto es igual a menos t. Al final, unas propiedades de la igualación, cuando tenemos en este caso signos negativos en ambos lados de la igualdad, automáticamente estos se convierten en positivos. Esto también se fundamenta si este signo negativo lo vamos a pasar al otro lado a dividir y menos entre menos nos da más. Entonces quiere decir que t, esto es igual a 3.30. Entonces este es el valor exacto que debemos de encontrar siempre y cuando lambda es igual a 1. En este caso vamos a indicar que cuando lambda es igual a 1, en este caso lo voy a poner aquí, bueno, no se ve tanto, lo voy a distinguir con este color verde. Y obviamente debo de encontrar el tiempo exacto. Bueno, yo sé que va a salir más de 3.30 porque en este caso no es una hoja cuadricular. Pero supongamos que lo vamos a hacer así de la siguiente manera. Y obviamente pues nos va a tocar en algún puntito de equilibrio. Y entonces quiere decir que ahí supongamos que está el 3.30. Bueno, yo sé que esto no me sale exacto. Obviamente si lo hacemos de forma analítica en vez de la gráfica, pues nos va a salir esto mismo. Que este es igual a 3.30. Entonces esto es base para lo que vamos a hacer de las fases, es decir, encontrar las trayectorias óptimas de tanto de la variable de control como las variables de estado, es decir, u y x respectivamente. En este caso, pues vamos a volver a los criterios para obtener la trayectoria óptima de control. En este caso ya también había hecho la gráfica con relación entre hamiltoniano y la variable de control. En este caso debo de decir que debemos recapitular también cuando u pertenece entre el 0 a 2, es decir, que son los valores de las trayectorias óptimas. Entonces a partir de eso, pues vamos a trabajar con la fase, es decir, que vamos a partir en este caso del tiempo inicial al final, pero ya encontrando con este. Entonces vamos a hacerlo de 0 a 3.30. Entonces quiere decir, esa es la primera fase, que en este caso si el tiempo pertenece entre un intervalo de 0 a 3.30, pues en este caso pues vamos a trabajar con el supuesto de que lambda es mayor que 1. Este tiempo pues va a pertenecer cuando lambda es mayor que 1 porque tiene pendiente positiva esa parte que lo graficamos de la relación entre hamiltoniano y la variable de control que es u. Bueno, si ustedes se pierden en este momento, pues regresen a esa gráfica y pues tienen que tomarle unas pequeñas pausas, ¿no? Entonces ahí, bajo ese supuesto, que ya lo habíamos determinado, que en este caso si lambda es mayor que 1, pues automáticamente lo que ya encontramos es la trayectoria óptima de control, que en este caso es igual a 2. Entonces aquí ya encontramos nuestra primera trayectoria de la variable de control. Entonces aquí pues tenemos que enumerarlos como la ecuación número 3. Entonces ahí es momento de encontrar la trayectoria óptima de la variable de estado, la primera, que en este caso debemos recapitular la ecuación número 1. Esa es la fase número 1. Entonces aquí debo de obtener que en este caso lo que vimos hace un principio del video, que x' es igual a x más u, ¿no? Que esto ya habíamos determinado que esta es la ecuación número 1, ¿no? Entonces aquí vamos a sustituir 3 en 1. Entonces lo que obtenemos de la sustitución de 3 en 1 porque u vale 2, entonces es x', esto es igual a x más 2. Aquí se puede ver una señal de que va a ser una ecuación diferencial de primer orden, en este caso lineal, con coeficientes constantes. Entonces quiere decir lo siguiente, que en este caso nos toma de la siguiente manera, que es x' más a multiplicado por x, un coeficiente constante, es igual a otro coeficiente constante. Esto toma de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, que lo vimos hace unos momentos, pero para encontrar lambda. Entonces vamos a recapitular la fórmula, que en este caso es x. Esto va a ser igual, ya habíamos tomado constante 1 para encontrar lambda. Ahora vamos a encontrar con constante 2, Euler a la menos a que multiplica t más, en este caso, b sobre a. Bueno, esto es recordatorio de la fórmula general que se ha visto en el curso de ecuaciones diferenciales. Bueno, ya dependiendo el curso de ecuaciones diferenciales que se les dio, ¿no? Ahora, en este caso tenemos que sustituir
o debemos de encontrar primero el valor de a y el valor de b para esta ecuación diferencial. Pero para eso pues tengo que obtener esta forma de la ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Entonces aquí vemos que x está en el lado derecho, debemos que pasarlo al lado izquierdo. Por lo que quiere decir que x' y menos x, esto va a ser igual a 2. Ese 2 se va a poner en el lado derecho. Entonces esto se parece mucho a la forma de una ecuación diferencial. Entonces quiere decir que el valor de a es el coeficiente, pero se va a agarrar con signo negativo, debido a que esto es reglamentario que es positivo, entonces es 1. Y aquí en este caso es el 2 que está en el lado derecho, entonces es a1 y b igual a 2. Sustituyendo a esta fórmula, lo que obtendremos es la trayectoria óptima para x, entonces es trayectoria óptima de x, que esto va a ser igual a, en este caso, constante 2 multiplicado por Euler a la menos, en este caso a, pues es 1, bueno, en este caso no es 1, perdón, es menos 1. Entonces lo voy a rayar aquí y entonces es menos 1 porque esto es menos 1, bueno, una disculpa aquí, entonces es menos 1. Y en este caso menos 1 se va a multiplicar por este signo negativo, siguiendo a esta regla. Entonces es menos y menos 1 multiplicado por t. Más, en este caso, lo que yo debo de tener es el valor de b, que en este caso es 2, y dividido entre a, que es menos 1. Entonces es menos 1. Voy a protegerlo con paréntesis, porque en este caso 2 entre menos 1 nos da menos 2. Y menos, más por menos nos da menos. Entonces es la x óptima, esto es igual a constante 2 Euler, a la menos por menos es más, 1 por t es igual a t. Y aquí en este caso es más y menos 2. Menos por más es menos, por lo que la trayectoria en este caso no es óptima, perdón, es la solución general apenas. Entonces es C2 Euler a la t menos 2. En este caso es la solución general de x. Entonces aquí vamos a recapitular la primera condición inicial de x. Ya nosotros acabamos de determinar la solución general de x. Bueno, esa es nuestra primera condición inicial, que lo pueden regresar a este video hasta el principio y verán que esa es la primera condición inicial de x. Esta es para encontrar la primera trayectoria óptima de x. Ahí sí, abusados. Entonces aquí en el lado izquierdo se va a sustituir el valor de t y en el lado derecho se va a sustituir la x. Entonces aquí va a ser 5 y aquí va a ser 0 para encontrar c2. Entonces quiere decir que en este caso 5, esto va a ser igual a constante 2 Euler a la 0 menos 2. Euler a la 0 nos da 1, por lo que en este caso es 5, esto es igual a C2, por Euler a la 0 es 1, entonces por C2 es C2 nada más, menos 2. Podemos que en este caso 2 está restando, lo vamos a pasar al otro lado sumar, por lo que yo tengo 5 más 2. Esto es igual a C2. Entonces si hacemos la operación, vemos que C2 esto es igual a 7. Entonces ya encontramos este valor de C2, se va a sustituir allí y encontramos la primera trayectoria óptima para X. Entonces X óptima ya, esto es igual a 7 Euler a la t menos 2. Ya encontramos la primera trayectoria óptima de X. Y aquí en este caso voy a llamarle como la ecuación número 4. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí esa es la primera trayectoria óptima de X y lo vamos a llamar como la ecuación número 4. Entonces esto lo trabajamos con la primera fase, ¿no? Que lo vimos hace unos momentitos. Ahora tenemos que trabajar con la otra fase. Ya habíamos determinado que los tiempos, en este caso del inicial al final, es de 0 a 4, ¿no? Pero ya habíamos trabajado que la trayectoria óptima, en este caso, fue cuando el tiempo está entre un intervalo de 0 a 3.30, ¿no? Y obviamente ya determinamos que lambda es mayor que 1, por lo que quiere decir que la trayectoria óptima de U es igual a 2. Esto es lo que determinamos en este momento. Ahora tenemos que trabajar desde el 3.30 a 4, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajarlo ahora con la segunda fase. Entonces la segunda fase consiste en lo siguiente. Si en este caso ahora el tiempo va a pertenecer entre un intervalo de 3.30 a 4, nosotros ahí ya estamos hablando de que ya habíamos trabajado con esto, con lambda es menor que 1, ¿no? Y entonces hace unos momentos ya en este caso es lambda
es menor que 1. Esto quiere decir que ya trabajamos con u es igual a 2. Entonces, bajo los criterios entre la u, que en este caso ya los vimos hace unos momentos, ahora u, la trayectoria óptima de u, la otra trayectoria, ahora ya es igual a 0, porque lambda ya es menor que 1. Y ahora porque en este caso t pertenece entre 3.30 y 4, debido a esto. Entonces, ahora esta es en este caso, la segunda trayectoria óptima para u. En este caso ahora voy a trabajarlo con la ecuación número 5. Voy a poner la ecuación número 5 y se va a trabajar a la misma ecuación número 1, que en este caso es encontrar la otra trayectoria óptima de x. Entonces quiere decir que es la trayectoria óptima de... No, la ecuación número 1, perdón. En este caso es x'. Esto es igual a x más u. Ya nosotros determinamos que esa es la ecuación número 1, que lo vimos desde un principio del video. Entonces ahora se va a sustituir ahora el 0. Por lo que tendremos lo siguiente, que en este caso es x'. Esto es igual a x más 0. Por lo que quiere decir que es x' igual a x. Nosotros ya habíamos trabajado con la forma de una ecuación diferencial de primer orden lineal, por lo que en este caso voy a, si quieren, a repetirlo nuevamente, que en este caso es x' más un coeficiente constante que multiplica a x, y esto es igual a otro coeficiente constante. Esta es la forma de una ecuación diferencial. Entonces aquí es la forma de lo que ya vimos hace rato. Ustedes ya saben que es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal con coeficientes constantes, ¿no? Entonces aquí vemos que esta x lo vamos a pasar al otro lado de restar, porque debe estar en el lado izquierdo exclusivamente. Entonces es x', esto es igual, bueno, ya menos x, perdón, igual, vemos que es 0, porque al final de cuentas, para desaparecer el 0, lo vamos a pasar al otro lado a sumar, y nos queda x', esto es igual a x, ¿no? Bueno, ahora, esta es nuestra ecuación diferencial. Ya nosotros debemos de encontrar lo que viene siendo el valor de a, que en este caso es el coeficiente que le multiplica a x, que en este caso con el signo negativo entonces es menos 1. Y b es en el lado derecho, que ahora es 0. Entonces si nosotros ya vamos a trabajar con la fórmula que habíamos trabajado, que en este caso es la siguiente, que es x, es igual, ya trabajamos con c1 y c2, ahora vamos a trabajarlo con c3. Y en este caso es Euler a la menos a multiplicado por t, más los valores de b sobre a. Entonces b vale 0, por lo que c entre algo nos da 0. Por lo que en este caso es x es igual a c3 Euler a la, en este caso es menos, y el a que es menos 1. Entonces es menos y menos 1 multiplicado por t, más b que en este caso es 0 y a es igual a menos 1. Entonces c entre algo pues automáticamente pues nos va a dar 0, ¿no? Y pues lo que obtenemos es que la otra solución general de x es igual a c3 Euler a la menos por menos es más, 1 por t, pues viene siendo t. Esta es la otra solución general de la variable de estado. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de c3. Aquí, mucha atención. Ya no puedo trabajar con esta condición inicial para esto. ¿Por qué? Porque principalmente esto es cuando el tiempo es 0. Y entonces sí se utilizaba cuando este t estaba entre un intervalo de 0 a 3.30. Aquí, ojo. Aquí ya estamos trabajando con la segunda fase, que en este caso es de 3.34. Entonces no vemos el 0 que esté entre esa fase. Entonces no cumple con esto. Lo que quiere decir que para encontrar el valor C3, pues tengo que crear una condición inicial para, en este caso, de esta segunda X, porque en este caso la trayectoria va a ser continua para la variable de estado. Entonces quiere decir que nosotros vamos a evaluar ahora con el 3.30, quiere decir que es X de 3.30. Esto va a ser igual a, en este caso, ahora vamos a sustituir ese 3.30 en la ecuación número 4. Es decir, que vamos a evaluar, vamos nosotros a evaluar cuando el tiempo es igual a 3.30 en la ecuación número 4, específicamente la ecuación número 4. Y entonces encontraremos una segunda condición inicial y esa segunda condición inicial se va a sustituir a esta,
para encontrar la otra trayectoria óptima de la variable de estado. Entonces quiere decir lo siguiente, que en este caso lo que yo tengo es que es 7 Euler a la 3.30 menos 2 unidades. Si nosotros vamos a hacer la dicha operación, en este caso de 7 por Euler a la 3.30, pues si lo checan en su calculadora, nos va a salir 189.78, restado con 2 unidades. Entonces quiere decir que es x de 3.30. Esto va a ser igual a 189.78 menos 2 unidades. Entonces quiere decir que x de 3.30, que esto va a ser igual, en este caso si hacemos esta operación es 187.78. Entonces quiere decir que esta va a ser nuestra segunda condición inicial para esta x. Entonces debemos recordar lo siguiente, que en este caso aquí se va a sustituir lo que viene siendo el valor de t y aquí el valor de x. Entonces quiere decir lo siguiente, que en este caso ahora se va a sustituir 187.78. Esto va a ser igual a C3 Euler a la, en este caso, 3.30. ¿Sí? Entonces para despejar C3, pues este Euler a la 3.30 se va a pasar al otro lado a dividir. Entonces quiere decir que en este caso C3 es igual a 187.78 dividido entre Euler a la 3.30. Entonces, pues vamos a hacer esa operación. Ahí es momento de que ustedes utilicen la calculadora. Entonces, si hacemos esa operación, nos va a quedar lo siguiente, que es 6.92. Entonces, aquí ya encontramos el valor de C3 y se va a sustituir a esta solución general, la otra solución general. Entonces, la otra trayectoria óptima va a ser igual a, en este caso, 6.92. O también puede ser 6.93, es lo mismo. Y todo esto multiplicado por Euler a la t. Entonces aquí ya encontramos otra trayectoria óptima de x, que eso va a ser continuo de esto, porque esto va a ser continuo. Entonces ya habíamos trabajado con encontrar la trayectoria óptima de la variable de coestado, ya encontramos la trayectoria óptima de u, que lo vimos hace unos momentos detalladamente, y encontramos esta parte de la primera trayectoria óptima de x. Y ahora trabajamos con la segunda fase, cuando en este caso la trayectoria óptima de u es igual a 0. Y en este caso ya habíamos encontrado esta otra solución general. Se creó otra condición inicial, porque ya no es posible que se sustituya esta primera condición inicial, porque esto ya no está el 0 entre este intervalo, obvio. Y entonces ya se sustituyó, encontramos el 3 y encontramos esto. Entonces quiere decir que nosotros ya concluimos este ejemplo.